Shabbat Shalom amigos y amigas, estamos gozosos de poder entrar en sus hogares en este bendito Shabbat que nos concede Elión, el Altísimo, en el Yom, en el día de hoy. Y bueno, pues en las noticias que nosotros repasamos a lo largo de la semana, pues esta semana sí ha habido bastantes noticias que nos han llevado a este Shabbat. Noticias que van en relación con lo profético también, que algunas tienen connotaciones proféticas y algunas dan que hablar proféticamente, pero no entran dentro de la profecía porque son tomadas como profecía, pero no son profecía, no son compatibles con la profecía. Y entre ellas, pues son, por ejemplo, las elecciones de Israel, que han tenido lugar en Israel, y se decía que un soldado, creo que el que era soldado del ejército israelí, pues él entró diciendo que si él entraba, valga la redundancia, construiría el tercer templo, ¿no? Creo que era ese soldado quien lo decía. Al final no salió él, sino que volvió a salir el terrible Bibi Netanyahu, Aquí tenemos otra Bibi en España, pero es un travesti. Y Bibi Andersen, y él es Bibi Netanyahu. Y entonces, pues, decía que se iba a construir ese tercer templo, que quería salir. Y bueno, es algo anacrónico, ¿no? Porque si salgo, construyo el tercer templo, construyo un templo mastodóntico, es algo que es anacrónico, ¿no? Porque desde el profundo ateísmo que es la sociedad entera, ¿no? Alejada totalmente de las leyes divinas, de la Torá de Elohim, y ahora pues propone un partido político que construir el templo si gana, pues es algo bastante extraño y anacrónico. Bueno, y eso en Israel. Al final, como decimos, salió el malo de Bibi. Y bueno, y también quería apuntar que, como he dicho antes, esto lo toman como profético en ministerios. Yo me lamento cuando algún ministerio dice que detrás de esto, de la construcción o no construcción del tercer templo de Jerusalén, pues está la mano profética, o tiene que ver con la profecía, o es necesario el tercer templo para que venga el Armagedón o la gran tribulación o la venida de Cristo, o váyase usted a saber, pero realmente no tiene nada que ver, porque están desconectados con Elohim, toda esa nación askenazi, y entonces no tiene incidencia profética ninguna que construyan el tercer templo ni lo dejen de construir. Pero claro, el dispensacionalismo ha hecho mucho daño, la teología que se ha venido manejando ha hecho mucho daño. Entonces vienen diciendo que cuando se construya el tercer templo, que primero se sentará el anticristo, luego lo levantará el verdadero Mashiach o Cristo, y los quitará de allí, y ya se sentará él, y entonces habrá 1000 años de reino sobre la tierra. Pero todo esto pues no tiene sustento en lo que es la práctica profética. Bueno, y eso por un lado. Y por otro, hemos visto la noticia recurrente. Yo creo que las noticias son las mismas en todo el mundo. Hemos llegado ya a un punto en que las noticias vienen siendo las mismas en todo el mundo. Y además, no tanto noticias que sean impactantes, como por ejemplo pueda ser una catástrofe o algo de eso, ¿no? Sino que podríamos decir que la crónica en rosa, o la crónica más irreverente, más científica, la crónica pseudocientífica, podríamos etiquetarlo de esa manera, pues se vienen dando las mismas noticias, ¿no? Es como lo de los plásticos, se repite recurrentemente. Cada noticiario, cuando llega ya el verano, ya es escandaloso, ya no puedes encender la tele sin que tú, y es parte de la denuncia que tú tienes que hacer a ti mismo cuando la bestia te hace el control mental, que es denunciarte a ti mismo, como que tiras plásticos, o como que no te dejas lamer por perros, en fin, ya saben ustedes de lo que estamos hablando.
Bueno, pues dentro de esas noticias de pseudociencia, pues se ha producido esta semana lo del agujero negro, que han dicho que han descubierto, han fotografiado a un agujero negro y tienen la cara dura de enseñarte la foto como si eso no fuera un dibujo, como si eso fuera una foto que te puedes tomar normalmente, ¿no? Yo le decía a mi esposa, bueno, se puede ver un agujero negro y no se puede ver la curvatura de la Tierra, ¿no? En la curvatura de la Tierra todavía hay dudas, pero no quieren que nos quede ninguna duda de que ese agujero negro representado ahí con ese dibujo es un agujero negro real, ¿no? Otros avispados ya dentro de los ministerios que se levantan gracias a Elohim en este tiempo final, pues ya pues se burlan, ¿no? Que es realmente a lo que somos llamados, a burlarnos de estas diatribas blasfemas y ateas y que son parte de este sistema bestia, ¿no? Entonces pues han puesto pupilas de gato, que bien puede ser esa foto que han tomado del agujero negro, o algo peor, o algo más grosero, de lo que no vamos a hablar porque tenemos una educación bastante más válida. Bueno, y también se ha visto la noticia que esto ha sido más bien aquí en España, pero quizá en sus países también se haya visto esta noticia, de que una anciana dejó dicho a su pareja anciano que, llegado el momento, le hiciera la eutanasia, es decir, que la asesinara, la desconectara de las máquinas o de donde, vamos, que la dejara morir en definitiva. Y entonces este hombre lo ha hecho, ha llevado a cabo esa eutanasia, ha asesinado a su mujer y se le ha contado como violencia de género. Y entonces esto ha dado mucho que hablar en los noticiarios, más que nada por el debate que conlleva de la eutanasia en sí y de si eso sería considerado o debería considerarse violencia de género o no. Pero claro, el hipócrita es el que da que hablar de una cosa sabiendo que soterradamente hay otra muy distinta. Y que lo que hay aquí soterrado es que realmente lo que llevó a esta anciana a perder las ganas de vivir es su ¿cómo se dice? Su soberbia, ¿no? Su soberbia porque era atendida por su esposo, pero es el deber de un esposo. Entonces, si ella se lo llega a tomar de que eso que le hacía su esposo no estaba fuera de orden, sino que ella no era ninguna carga para él, porque él prometió cuidarla, como dice Mark Anthony, al casarse con ella, pues entonces esto no debería haberlo tomado como si es que él tuviera que llevar su carga, ¿no? Y limpiarla, porque tenía esclerosis era su problema, tenía los huesos adheridos. Bueno, y entonces pues de eso se ha hablado y la ley va a perseguir a este hombre por violencia de género. Y bueno, ha sido algo que también se han hecho eco las noticias y, como digo, esto lo que enfermó a la anciana fue por la soberbia que conllevó el hecho de sentir que cargaba con ella y que era una rémora para su marido. Y cosa que es un pensamiento soberbio, porque los que nos casamos estamos obligados delante del Eterno a atendernos en la salud y en la enfermedad, como ustedes saben. No es que lo diga un cura, sino que es Torá. Bueno, en el campo de las catástrofes, pues creo que hoy ha habido un terremoto en Indonesia, me parece, 6,8, que es bastante grande, pero tuvieron lugar otras inundaciones, creo que son 2 semanas seguidas con inundaciones en Brasil. Saben ustedes que en Brasil pues ahora hay un gobierno de derechas, dicen que muy autoritario, dicen los noticiarios que matan o resucitan a quien quieren, ya saben, las noticias, los fake news, y algunos no son fake news, sino que es verdad, ¿no? Pero claro, verdad con mentira es mentira. Y
este ascenso de los extremismos, como Bolsonaro en Brasil, y se está viendo desde luego las orejas al lobo de los extremismos, tanto de izquierdas como de derechas, están pues diciendo los más estudiosos, los más intelectuales, están diciendo que el ascenso de los extremismos está teniendo lugar por la desaparición de la clase media. Cuando la clase media desaparece, que es el equilibrio, lo que equilibra la sociedad, pues entonces se produce el ascenso de los extremismos. Y esto es una lectura que yo creo que sí que es inteligente. Y por último, mencionarles la detención de Julian Assange, del cual se han hecho películas, ya saben, lo de Wikileaks. Que salió feo, ¿no? Sí, y ha salido, bueno, barbudo y eso, porque han sido, creo, 7 años metido en la Embajada de Ecuador, a lo que se habrá dedicado, es motivo seguramente de una película, pues ya mismo, porque seguro que se ha carteado con mucha gente, contándole muchas cosas. Y supuestamente decían que lo habían sacado porque es que tiraba ese en las paredes, que por eso lo sacaron, supuestamente. Pues puede ser que perdiera la cabeza allí, porque Gastaba mucho dinero. es que claro, ese hombre para formar Wikileaks, él mismo se hacía sus rumores, sus réplicas y contrarréplicas. Entonces él se inventaba lo que le respondían, lo que le decían, el interlocutor era él, el entrevistado era él, hacía pasar información que no era, pero todo para llegar a una verdad, todo para llegar a noticias, para tentar de que al final le dieran la información que él pedía o necesitaba. Y entonces, pues, la mente, desde luego, pues habrá estado a grandes revoluciones en ese ser humano, Julian Assange, podríamos decir que es una de las figuras más interesantes del siglo XXI, bajo mi modesta opinión, y que, pues, esta detención dice que le han retirado el asilo en Ecuador. Claro, por algo, yo he pensado que por algo sería, porque después de darle 7 años de asilo no le van a quitar el asilo así porque sí. Claro, si el hombre ha perdido la cabeza, pues eso es más jodido. Pero claro, va a dar mucho que hablar, porque puede ser porque haya perdido la cabeza, pero también puede ser por algún chantaje del presidente de Ecuador, alguna información, algo que ha habido. Lo que sí es cierto es que Wikileaks no ha sacado de lo que hay ni la mitad. Y ya debería estar eso ahí, porque si es verdad todo lo que Wikileaks y todo lo que ha levantado y pues debería ser ya de dominio público, ¿no? Toda la información acerca de los gobiernos, que era lo que Wikileaks quería reflejar en su nacimiento, cómo se creó, en su origen, ¿no? Pero no ha sido así, y desde luego pues nos han dado información a cuentagotas, y realmente pues es una información irrelevante de los gobiernos, prácticamente, para lo que hay, quiero decir, porque lo que hay es abundante río de estiércol. Bueno, ya saben, estiércol tipo pues traiciones, dimes, diretes, intrigas palaciegas entre los gobiernos, y sobre todo pues gobernando ese jerarca o esos jerarcas, que son las dos bestias que nos ha tocado pues vivir con ellas, lamentablemente o venturosamente, según apliquemos la vida, la Torá y la vida del Mashiach en nuestra vida. Y sobre eso vamos a entrar ya, porque vamos a entrar ya a Apocalipsis 14, que es el tema que nos ocupa, y vamos allá. Vamos en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach. Dice así, miré y apareció el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían su nombre y el nombre de su padre escrito en la frente. En las mejores versiones, o en las versiones más lo remarcan, vamos, en la mayoría de las versiones, es que tienen el nombre de su padre, no el de él, que tienen el nombre de su padre, y su padre es Yahshua HaMashiach. Dice que estos 144.000 tienen el nombre de su padre, de este Cordero,
escrito en sus frentes, que es Yahshua HaMashiach. Entonces, este cordero está de pie porque no ha cedido a los chantajes de las bestias. Y entre los chantajes de las bestias, y ahora vamos a explicar por qué y qué es este circuito energético de presencia divina, que es los 144.000 con el cordero como degollado, que ya si han seguido la secuencia de nuestras predicaciones están al tanto, pues este estar de pie, entre otras cosas, es no sucumbir ante el chantaje sexual hecho por el enemigo, porque el enemigo, en represalia por los caídos, por represalia a los hijos de los caídos, que son los nefilim, los gigantes, que no podían encajar de ninguna manera con las mujeres, como sí hicieron sus padres los caídos, pero ellos, los nefilim, no podían encajar. Dicho esto con mucho respeto, pero saben ustedes a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, en represalia, ¿qué hacen los nefilim? Pues en represalia nos chantajean a nosotros, los que queremos vivir una vida, pues que no se halle mentira en nuestra boca, como los 144.000, una vida con principios, una vida con valores, una vida, en definitiva, pues siendo limpios delante del Eterno, pues se nos ha chantajeado, pues diciéndonos que si no queremos prostitutas, si no queremos toda la inmundicia pues de vidas de fornicación y adulterio, pues que no tendríamos pareja. Y así se nos ha chantajeado desde ese sistema bestia llevado por Satanás, y nosotros no hemos cedido. Por eso el cordero está de pie, porque no ha cedido a eso, y pues el hecho de no ceder a esto es esperar en el Eterno, porque aunque tengas que esperar, en nuestro caso 36 años para encontrar pareja, pues es algo a lo que puedes darte cómodamente, porque te ahorras enfermedades venéreas, te ahorras también andar con impíos, impías que te complican la vida en el peor sentido, porque te alejan de Elohim, te alejan de la Torá, te alejan de una vida sana, te alejan, en fin, muchos impedimentos que da el convivir con una mujer extraña, como esa extraña ramera del pozo del abismo que vimos en estos temas anteriores de Apocalipsis. Bueno, entonces, pues está de pie precisamente por eso, entre otras cosas, de pie porque no se ha dejado chantajear sexualmente. Entonces vive una sexualidad, digamos, plena, en plenitud, en pureza, y así va a transmitir a los 144.000, porque eso es un circuito de energía apartada, de energía Kadosh, los 144.000 con este cordero. Y entonces yo les voy a contar que los 144.000 con el cordero como degollado vibran por separado para vibrar luego juntos. Se da una vibración por separado, es decir, a lo mejor ellos ni se conocen, pero sí están vibrando, luego van a vibrar luego juntos, y ahora mismo están vibrando por separado, pero están haciendo lo mismo, están vibrando en la misma frecuencia. Y entonces les refiero que Elohim tocó mi corazón en el 1999, noviembre de 1999, y para lo que vean qué puede ser este circuito de energía apartada que les quiero reflejar, Elohim tocó mi corazón en un momento en la iglesia donde me congregué durante 2-3 años. Entonces las ráfagas de viento me atravesaban el corazón. La mejor manera que yo tengo de explicar ese encuentro con Elohim es que fue sexo, pero sin que intervinieran genitales, porque fue goce en cada aspiración, una penetración de mi corazón, y en cada exhalación, pues salida, entrada y salida, es meramente sexual, pero sin intervenir genitales. Y ese es el circuito apartado que viven
el cordero como degollado y los 144.000 sellados. Como decimos, el nombre de su padre, del cordero como degollado, de mi padre, es Yahshua HaMashiach. Verso 2. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como estampido de gran trueno. La voz que oía era como de citaristas que tocan sus cítaras. Y vemos aquí que las muchas aguas, cuando habla de muchas aguas, aparte de lluvia, que también son muchas aguas, pues también simboliza muchas voces. Las muchas aguas son muchas voces. Y es que Elohim se compone de muchas voces que al final son unísonas, porque todas vamos a sonar en la misma vibración con nuestro Mashiach Yahshua. Y el trueno también es símbolo de voz, porque muchas veces se ha expresado en el trueno, Elohim mismo, su voz como trueno, y arpistas, esos truenos, esas muchas aguas, viene a ser la voz de Elohim, porque esos arpistas que tocan las cítaras o las arpas, bueno, las cítaras no serían las arpas, las cítaras es un tipo de guitarra, pero tocan y ese sonido también es Elohim, es esa voz que se acopla ahí de esa cítara, también es la voz de Elohim, y al igual que la lluvia, al igual que las muchas aguas y las muchas voces. Verso 3. Cantan un cántico nuevo ante el trono y ante los 4 seres vivientes y los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. ¿Por qué solo pueden entenderla los 144.000 del Cordero? Porque es una canción basada en la experiencia personal y colectiva de esos 144.000 y ese Cordero como degollado. De manera que esa canción, ese cántico es un memorial, que cánticos memoriales también se escribían a lo largo de toda la Biblia. Hay cánticos, cuando algo se quería recordar, se entonaba el cántico, se dejaba ahí como un memorial. Y los cánticos, a mí personalmente es de lo que más me gusta en la Biblia. Bueno, pues cantaban ante el trono de Elohim, y todos, fíjense que cantan todos ante el trono de Elohim, tanto el Cordero como degollado, que no es Elohim, como sí es Elohim Yahshua HaMashiach, o vamos, luego al final sí se acopla en las voces que son Elohim, y llega a ser Elohim como todo lo que trascienden, pero en esas... El que cantaba ante el trono de Elohim es el Cordero y los 144.000. Espero que se haya entendido bien y no haya equívocos. Y ante los 4 seres vivientes que sabemos, estudiamos en su tiempo, que son las sustancias indispensables para la vida. Y ante los 24 ancianos, que son los 23 cromosomas ya rentabilizados por Mashiach Yahshua, cromosoma 24 y definitivo, para ya hacer una creación sempiterna y sana en todos los sentidos. Entonces, ¿por qué cantan esta canción y por qué se dice que son redimidos de entre la tierra? Dicen la mayoría de las versiones, han sido rescatados de la tierra, dicen estas, dice la mayoría de las versiones, dice redimidos de entre la tierra. Entonces, esta redención de los 144.000 y de los sellados es porque estos 144.000, de los 144.000 y del Cordero, es que los 144.000 y el Cordero se resarcen de sus estigmas, habían sido estigmatizados. ¿Saben lo que es un estigma? Cuando alguien nos tacha de loco, cuando alguien nos culpa de algo, cuando quieren acarrearnos cosas, en fin, esos son estigmas. Y son redimidos de entre la tierra precisamente porque se resarcen, nos resarcimos de nuestros estigmas, de lo que nos han venido diciendo y tratando de inculcar. No lo creímos, no lo creímos en ningún momento de que algo nos condicionara y nos estigmatizara ya para siempre, sino que pusimos nuestra esperanza, por lo tanto tenemos redención en Mashiach.
Verso 4. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos fueron rescatados de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. Y esto es un verso clave también para entender quién es el Cordero como degollado, porque dice que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. El itinerario de Yahshua es más claro, en el sentido de que estuvo en la tierra, ascendió al cielo y ahora va a venir a tomar a su amada. Pero cuando se dice que siguen al Cordero por donde quiera que va, es porque el Cordero va a lugares y vibra en la lejanía, aún sin conocer a muchos de los integrantes de estos 144.000, pero vibran por separado para vibrar luego juntos, como hemos dicho. Entonces, vemos que son vírgenes y son, entonces, por lo tanto, fuera de los sistemas religiosos. Son apartados de los sistemas religiosos. Eso es virginidad a los ojos de Yahshua, el que no nos hayamos dejado contaminar, sino que hayamos salido fuera de los sistemas religiosos, de todos los sistemas religiosos, de todas las religiones. Entonces siguen al Cordero, se sienten aunque no se vean, nos sentimos antes de vernos, y dice que cuando hemos dicho que son, también dice el verso 4 que son primicias, dice como primicias para Elohim y para el Cordero. Esto es un segundo bikurim, porque la primera primicia, valga la redundancia, se vivió en la resurrección del Mashiach, y este es un segundo bikurim, una segunda ofrenda de primicia, y es para Elohim y para el Cordero. ¿Por qué son para el Cordero? Porque para el Cordero son las bodas. Y esto ya lo iremos viendo en los sucesivos capítulos que nos toque ver. Verso 5 dice, y en su boca no se halló mentira. De estos 144.000 sellados, dice que en su boca no se halló mentira, no tienen mancha. ¿Por qué? Porque tienen sinceridad, son sinceros. Cuando algo es limpio, se transparenta, es diáfano. Entonces, la transparencia, la sinceridad es síntoma inequívoco de limpieza, que es la sinceridad que profesan estos, de lo que se nutre estos 144.000 sellados, esta sinceridad, muchas veces arrebatante, muchas veces aplastante, pues esta sinceridad es el contrapunto al fariseísmo actual y al sistema este tibio y mediocre reinante que es de esta bestia que se mueve en estos tiempos de la Odisea. Verso 6. Dice, y vi otro ángel que volaba por lo más alto del cielo, tenía una buena nueva eterna para anunciarla a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tiene una buena nueva eterna este ángel, y esto no hay que pasarlo desapercibido porque el anuncio del ángel, vamos a leerlo tal y como está para que vean la jugada. Dice, vi otro ángel que volaba por lo más alto del cielo, tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, esta buena nueva, este evangelio, si quieren ustedes llamarlo así, es eterno. Y si es un evangelio eterno, no se da en una dispensación llamada gracia. Esto no hay que pasarlo desapercibido porque es importante. Entonces, es una buena nueva eterna. Es una buena nueva eterna. Y cuando dice a toda la tierra, para anunciar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, pues tenemos internet. De manera que esta profecía se ha cumplido ante nuestros ojos. Aparte de que es eterno, es superabarcante. Ahora sí está saliendo como eterno, porque entendemos que la dispensación es un error, y ahora sí puede llegar a toda nación, lengua, tribu y pueblo. Dice el verso 7, y decían con gran voz, temed a Elohim y dadle esplendor, porque ha llegado la hora de su juicio, adorad al que hizo el cielo y la tierra, y el mar y los manantiales de las aguas.
la hora de su juicio coincide, atención a esto porque es importante para ver en qué tiempo estamos, la hora de su juicio coincide con la unión del Cordero y de los 144.000 sellados. La hora del juicio es paralela a la unión del Cordero como degollado y los 144.000 sellados. Y se incide también aquí en que es el creador del cielo y de la tierra, se le pone a Elohim como creador porque resulta que la reputación de creador de Elohim ha sido dañada y este anuncio de este malach, de este ángel, de este mensajero, es para restaurar la reputación de Elohim a ojos vista de todas las naciones y de todos los pueblos, porque los creadores no son extraterrestres, ni son alienígenas ancestrales, ni nada de eso. Es el creador del cielo y de la tierra, nuestro Elohim, Yahweh Sebaot. Verso 8. Lo seguía otro ángel, el segundo, que decía: cayó, cayó Babilonia la grande, la que le dio a beber el vino de su lujurioso desenfreno a todas las naciones. Entonces esto es de que cayera Babilonia, esto es tanto un misterio resuelto, que es que se conoce lo que es Babilonia, por fin, ya con más amplitud de miras, más se aúna a la caída física de Babilonia. Una cosa sin la otra no va a acontecer. Es un misterio resuelto, ya como una cáscara que cae, como que se pisotea, pero también es una caída física de esa Babilonia, de esa confusión, de esa bestia mimetizada. Y cuando habla de fornicación, por supuesto, habla del ayuntamiento con los poderes de cada tiempo. Eso lo ha hecho esta ramera Babilonia, que sabemos todos quién es y a lo que viene, a lo que ha venido, y pues ya tenemos detalles. Tenemos bastantes detalles porque digo que es un misterio resuelto ya, un misterio caldeo-babilónico, por cierto. Verso 9 y verso 10 dice: lo seguía otro ángel, el tercero, que decía con gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano. Verso 10: beberá él también del vino del furor de Elohim, vino puro concentrado en la copa de su ira, será atormentado con fuego y azufre en presencia de los ángeles apartados y en presencia del Cordero. Tenemos a que una vez que Babilonia desaparece de escena, la Babilonia gran ramera, que es también parte de la bestia mimetizada, pero que fue primera, antes de ella, porque es la primera bestia que sube del mar. Pues una vez que Babilonia desaparece de escena, la Babilonia Mayor, Iglesia Católica Apostólica Romana o Vaticano, sigue actuando la bestia mimetizada, porque lo vemos aquí, y sigue actuando con la marca del dólar, porque aquí lo vamos a ver. Y entonces dice que tanto para Babilonia antes como para la bestia mimetizada ahora, dice que Elohim va a vaciar un vino puro. Y ese vino puro es un vino, por supuesto, no adulterado, que es el contrapunto del vino del furor de la fornicación de esta Babilonia. El vino, el juicio, la sangre que va a derramar nuestro patrón Yahshua HaMashiach de estas bestias, es un vino puro, es una ira concentrada, es un vino puro no adulterado, porque es un juicio fidedigno y, por supuesto, pues no está adulterado con ninguna otra opinión, porque él no necesita ni opinión ni otros poderes, como sí ha hecho la bestia restregándose con todos. Y entonces, ¿por qué dice, luego en el verso 10, dice que beberán, le promete en el verso 10, él también del vino del furor, dice, será atormentado, a lo que queremos ir es a esto, dice, será atormentado con fuego y azufre en presencia el que se deje marcar por la bestia, en la frente o en la mano, que sabemos que es voluntad y
voluntad y esclavitud inconsciente también. Dice, será atormentado con fuego y azufre en presencia de los ángeles apartados y en presencia del Cordero. Y es que esto va a ser esta tierra en la que se va a derramar ese juicio y ese fuego y azufre con que van a ser atormentados la bestia y sus adoradores, pues es como una especie de parque de atracciones eterno, porque va a subir el humo de su tormento, de estas bestias, con todas sus organizaciones y con todos sus integrantes. Entonces ese humo lo vamos a ver nosotros, quizá en la lejanía, hacia abajo, pero vamos a ver ese parque y va a ser una especie de parque de atracciones eterno para que no se vuelva a repetir. Verso 11. Y el humo de su tormento, aquí está, sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo, no tienen Shabbat, ni de día ni de noche los que adoran la bestia y su imagen y reciben la marca de su nombre. Claro, esto, como hemos dicho, es para que no se vuelva a repetir. Un parque de atracciones para que no se vuelva a repetir nunca lo mismo, porque vamos a tener el testimonio a tiempo real, porque lo vas a poder vivir y contemplar su resultado y vas a saber de toda su historia. Seguramente, pues vamos a verlo como un parque de atracciones. Verso 12. Esta es la hora de la constancia del pueblo apartado, de los que guardan los mandaciertos de Elohim y la emuná de Yahshua. Claro, para eso resistimos, para eso estamos resistiendo. ¿Para qué? Para ver el final de los impíos, para ver el final de los inmorales, de los que se acuestan con niños en el peor sentido, que lo ensucian todo lo más tierno, todo lo más bueno, lo ensucian todo. Pues esto es por lo que resistimos, para eso estamos resistiendo, para ver el fin de todo esto, con fuego, con azufre y con un humo sempiterno que recuerde lo que aquí se ha vivido pues en mala hora. Dice el verso 13, dice, y oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos ya desde ahora los que mueren en el patrón. Sí, dice el Ruaj, el Espíritu, que descansen de sus fatigas, pues sus obras los acompañan. Son dichosos porque salen del materialismo de la bestia y antes eran esclavos, porque en el materialismo de la bestia pues te haces esclavo de las novedades, te haces un snob, te haces esclavo de lo último, ¿no? De la última ropa, del último móvil, de la última mansión, del último coche. Pues saliendo del materialismo ese, que antes nos hacía esclavos, somos dichosos. Y cuando dice que sus obras con ellos siguen, es porque ahora es más importante lo que fueron rechazando a la bestia que lo que hicieron esclavizados a ese sistema. Es decir, está hablando de gentes que se van a dar cuenta o se están dando cuenta de que han vivido esclavos de este sistema perverso materialista, de la bestia. Y entonces por eso dice que sus obras con ellos siguen, porque rechazando a la bestia, ahora han tornado más importante lo que son que lo que han hecho. Es decir, lo que han hecho quizá no haya sido, ¿cómo decir?, obras de Torá, obras de afirmación de la Torá y repartir ¿cómo decimos?, instrucción, porque a lo mejor ni han ministrado, pero es más importante lo que son rechazando a la bestia que lo que hicieron esclavizados a ese sistema. Es decir, pues lo que hemos explicado, ¿no? Ahora su obra más importante es precisamente lo que son al haber rechazado esa bestia. Es decir, que son justificados por lo que han rechazado, no por las obras que hayan hecho o estén haciendo. Verso 14. Miré y apareció una nube blanca, sentado sobre la nube uno semejante a ser humano, que tenía una corona de oro en su cabeza y una hoz afilada en la mano. Este es Yahshua. Y vamos a hablar sobre esto en el mensaje de Pesach, si Elohim lo permite, que vamos a hablar
en una prédica que se va a llamar Aquel día, y vamos a hablar de estas siegas y de estos juicios. Y vamos a ver que la mies, cuando dice que su mies está madura, dice su hoz afilada, su hoz afilada, luego ya va a decir que está, que está afilada, y en el 15 va a decir, salió otro ángel del santuario, del Mishkan, gritando con gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, pues ha llegado la hora de segar, porque se secó la mies de la tierra. Se secó la mies de la tierra, y entonces está lista para segar. Y esta mies, el mies es trigo. ¿Y cuándo se ve cuando el trigo está maduro? Pues en Pesaj, se ve. Cuando el trigo está maduro, en ese caso, en Pesaj, de la cebada. Y cuando dice hoz, mete tu hoz y siega, es que este que va a recoger es el que ha plantado. Es el que ha plantado, es Yahshua HaMashiach. Entonces, mete la hoz para recoger, porque ya todas sus palabras han salido a la tierra. Y ya cada cosa ha dado su fruto, como vamos a ver en el mensaje de Pesaj. El trigo ha sido trigo, y la cizaña ha sido cizaña, y cada uno pues va a su lugar. El trigo al granero, y pues la cizaña al fuego. Entonces, pues queremos reflejar esto, ¿no? Que el que va a segar esta hoz es una recogida de todas sus palabras, de todo lo que manifestó aquí Yahshua HaMashiach. Es decir, él sembró con sus palabras. Ahora lo que va a recoger es el resultado de esa siembra, y él mismo se va a encargar de segar. Verso 15. Salió otro ángel del Mishkan gritando con gran voz, esto ya lo hemos leído. Verso 16. Esto en el verso 15, por supuesto, es Pesaj, porque es la liberación de la cizaña. Verso 16. El que estaba sentado sobre la nube metió la hoz sobre la tierra, y la tierra quedó segada. Porque la tierra es el campo entero que había sembrado Yahshua HaMashiach. Por eso ahora ya viene, pues, segar. Verso 17. Salió otro ángel del Mishkan que está en el cielo, también él con una hoz afilada. Y estos son entonces dos segadores. Uno con una hoz afilada que siega, y este otro ángel del Mishkan que está en el cielo, también él con una hoz afilada. Entonces son dos segadores. Verso 18, digo lo que dice la palabra, no me invento nada. Verso 18, salió del altar otro ángel, otro mensajero, que tenía poder sobre el fuego, y gritó con gran voz al que tenía la hoz afilada, a este segundo. Dice, mete tu hoz afilada y vendime ahora, en lugar del trigo. Dice, mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas están en sazón. Entonces es otra escena. Ahora toca con las viñas. Entonces, fue pisado, dice, el ángel metió su hoz sobre la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Elohim. Fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta alcanzar los frenos de los caballos en una extensión de 1600 estadios. Bueno, pues entonces hay dos segadores, y por cierto, hay 5 ángeles en este capítulo. Los adventistas han venido diciendo y recalcando que hay 3, primer ángel, segundo ángel, tercer ángel, con su correspondiente interpretación adventista, algunas cosas sí, pero otras no. Pero lo importante aquí a resaltar es que también, digo para los adventistas, es que no son tres ángeles, sino 5. 5 ángeles se dan en este capítulo de Apocalipsis 14. Entonces, en el verso 19, cuando dice que el ángel metió su hoz y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Elohim, es sangre por sangre, por supuesto.
la sangre que han derramado de sus siervos, de sus pequeñitos, pues ahora es vengada en justo juicio, sangre por sangre, vendimiando en este caso las viñas. Un ángel, un mensajero vendimia, Yahshua HaMashiach, el trigo, y otro mensajero vendimia las uvas de la tierra. O puede que sean la misma el mismo protagonista con dos escenas diferentes, pero no creo porque dice un ángel y otro ángel. Bueno, vamos al verso 20 y último, como hemos leído antes, que fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta alcanzar los frenos de los caballos en una extensión de 1600 estadios. Entonces, ¿dónde se pisa este gran lagar de la ira de Elohim, este baño de sangre, donde tiene lugar? Pues tiene lugar fuera de la Nueva Jerusalén. Fuera de la Nueva Jerusalén, de ese campamento apartado que Elohim va a hacer descender inminentemente. Entonces, fuera de esa Nueva Jerusalén, aquí en este estrato bajo, en el que hoy vivimos, pues va a ser esa pisada del lagar de la ira de Elohim, esa sangre derramada. Y es una alusión, yo diría que más que indirecta, es bastante directa, de la Jezabel de Segunda de Reyes 9:30-37, que es ajusticiada y que, por supuesto, saben ustedes, los buenos estudiantes de la Escritura, que es un símbolo, Jezabel, de la gran ramera de Apocalipsis, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, y las dos, tanto Jezabel como la Babilonia papal, caen por Yahu, porque en Segunda de Reyes 9:30-37, el que hace que la tiren abajo es Yahu, que se llama Jehú en las versiones de la Reina Valera, pero su nombre es Yahu. Y Yahshua HaMashiach, también hace caer, utilizando lo que él quiere, a esta ramera postrera, esta Jezabel postrera, y va a hacerla caer hasta ya darle sangre por sangre de todo lo que han hecho. Y es una alusión, como decimos, a Yahu, a Jezabel y, como no, a Nabot, porque Jezabel se encaprichó de la viña de Nabot, y este Nabot era un sadik, era un justo, y es una alusión a esta viña que le pertenecía, pues no a los impíos, sino a los justos. Esta viña, tomémosla por esta tierra, para que ya sea así perpetuamente. Bueno, y hasta aquí este mensaje de Shabbat. Espero que disfruten todos ustedes en sus hogares, que es la mejor manera de celebrar el Shabbat, antes que salir al exterior y antes de ir a congregaciones. Yo creo que es lo que es la noche de Shabbat, la cena de Shabbat, lo más apropiado, pues es estar en sus hogares, y si pueden y tienen medios para ministrar, ministren la palabra de poder, porque hay mucho engaño y porque es necesario que otras voces también se levanten con respaldo y autoridad, no voces autorizadas, sino voces de autoridad. Y entonces, pues, tengan un bendecido Shabbat, rían, dancen, canten a Elohim, hablen con él como quien habla con un amigo, y disfruten sus comidas y sus bebidas en la Shalom de nuestro Mashiach. Shabbat Shalom a todos.